¿Qué hubo, Oscar? ¿Cómo está la vaina, hermano? Ya es 12 de abril del 2025 y son las 5:15 de la tarde. Y, ponga de pilas, Toche, que por allí anda el régimen haciéndole maldades a la gente. Agarra, le hackean la cuenta de WhatsApp a un cristiano. Después agarra y te escriben un mensaje que te están vendiendo dólares a 80 bolívares o a 90 bolívares y después entonces te salen con el cuento de que te los quieren vender a 105, lo que sea. Pero resulta que tú no estás en el negocio de los dólares, pero los ratas agarran y con esas capturas de pantalla se lo entregan a los policías para que después te extorsionen porque supuestamente tú estás vendiendo billetes verdes. Pilas, Toche, porque andan cazando pendejos y esa vaina es gravísimo. Pero quizás las noticias interesantes de hoy es observar que luego de que los americanos le clavaran los aranceles a los amarillos y a todo el mundo lo clavaran tabula rasa con el 10%, pero lo interesante es que se observó que en la base de Bagram en Afganistán de los talibanes aterrizó un C-117 donde iba el subjefe de la corporación de las 3 letras con un montón de americanos. Y los que publican la noticia, que es un periódico de la India, dicen que los afganos le van a devolver la base de Bagram al Catire por 2 razones. Primero, porque el Catire se la está pidiendo desde que salió de allí. Y segundo, porque los chinos no le representan un toche a los afganos. Y tercero, porque Bagram es la base estratégica más cerca de donde hacen las bombas nucleares los chinos. Y sobre todo que los corruptos afganos que se malacostumbraron a hacer platica fácil con el viejito dormilón, pues quieren seguir con la música. Pero el Catire le dijo, no sea toche, para darles plata me tienen que dar la base, si les gusta. Y la otra noticia interesante es que en medio de esa pelea, pues el Catire agarró y luego de que le metió el chaparro a los chinos doblados, ya la India le dijo a Xi Jinping, coño, amiguito, te estás jodido, porque yo le voy a vender la franela y los coroticos que necesiten los americanos. Y conmigo no cuente. Es decir, que el Catire se la está cobrando completa. Porque no solo los amarillos fueron responsables del fraude electoral que le hicieron en el 2020. Pues una cosa es que el software lo hicieron los ratas chavistas de Smartmatic, Dominion y Sequoia, pero las máquinas electorales decían que venían de Taiwán, me lo maman. Resulta que las máquinas las hacían en China con toda la mala fe del gobierno chino, las llevaban a Taiwán, le cambiaban la etiqueta y la mandaban para Estados Unidos. Y como el Catire sabe toda esa vuelta, se los está empalando de lo lindo. Pero lo otro interesante es que hay gente que no termina de entender qué significa la jugada que se pegó el Catire. Resulta que desde el año 2000, cuando los chinos entran a la Organización Mundial del Comercio, luego de todo el cabildeo que hizo Bill el Pullón, pues eso lo que hizo fue que se cerraron 60,000 fábricas en los Estados Unidos y se perdieron más de 5 millones de empleos y más de 12 trillones de dólares que los chinos se los guisaron y acabaron con la clase media americana. Pero resulta que quien votó por el Catire fue la clase media. Así que el Catire le dijo a la élite, vayan a hacer la base, ese hueco el jopo. Yo estoy con los americanos, los mortales que andan caminando, no los que andan creyendo cuentos de Wall Street. Ustedes seguirán haciendo plata en Wall Street, pero yo estoy con el pueblo americano. Y para eso hay que restablecer las fábricas y hay que conseguir empleos para la clase media, que es empleo de fábrica. Así que el tipo está clarísimo en el juego y se lo tiene empalado a los globalistas europeos, a todos aquellos que se cansaron de cobrarle arancel a los americanos, y ahora el Catire
no solo va a cerrar el Internal Revenue Service, que es el IRS, sino que abrió el ERS, el External Revenue Service. ¿Y qué hizo? Bueno, muy fácil. Si los americanos le compran más de 6 trillones de dólares en coroticos contra 1,6 trillones que ellos exportan, pues si le cobran el 10%, recogen más plata con el External Revenue Service que reventar impuestos a la población. Y además que el Catire lo que está haciendo es replantear el esquema de los impuestos del estado de Florida, que quien paga el trabajo del estado de Florida son los visitantes, y por eso es que no hay impuestos sobre la renta en el estado de Florida, y tampoco ahora lo que se está planteando el señor DeSantis es eliminar el impuesto de la propiedad, porque con los visitantes tienen suficiente para gobernar el estado y de paso tiene superávit. Y además de eso, quizás lo otro interesante es que se planteó otra jugada hoy que es histórica, y es que por allá en Omán, en el sultanato de Omán, se reunieron hoy el señor Steve Witkoff con el canciller iraní para la primera conversación de buscar un arreglo con respecto al programa iraní. Pero claro, como estos son, los chiíes son unos amarros bellacos, ellos estaban en un cuarto con un interlocutor omaní y los americanos estaban en el otro cuarto con otro interlocutor. Y así se mandaban los mensajitos y vainas. Después al final se saludaron, mucho gusto, y nos volvemos a ver el 19 de abril. Pero es que esa no es la noticia. La noticia es que los americanos fueron en alguna forma a decirle a los iraníes: ¿viste cómo quedaron los hutíes allá en Yemen? Bueno, para que tengas idea, en Yemen lo que mandamos fue 2 bombarderos B-2 y un portaaviones con 3 destructores de la clase Early Burke y un crucero de la clase Ticonderoga, y con eso los volvimos triverga. Hoy en día en Yemen no hay un edificio del gobierno chiita yemení de los hutis parado, piedra sobre piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que los enviados del Catire le dijeron a los iraníes: ¿viste la muestra de los hutis? Bueno, de pinga. Pero resulta que yo estoy moviendo para el Océano Índico 3 portaaviones más 5 B-2 que tengo en Diego García, más los B-52, más Chucky Chucky, más Básico Majiva. Así que ponte pálido, me entregas todo el programa de las bombas nucleares iraníes con todo y las centrifugadoras, o los voy a bombardear con las bombas esas que tengo ahí, que son de 15,000 kilos, y vamos a ver, no joda, qué coño les va a quedar, porque no les voy a dejar ni un solo edificio parado. Esa es la oferta de hoy. Y entonces los iraníes dijeron: bueno, no, la vaina fue interesante y nos vemos el 19. Bueno, vaya y dígale al ayatolá Ali Jamenei que o mueve esa maleta, porque si no, no va a haber hueco donde se meta. Y mientras observamos eso, entonces en Venezuela no terminamos de ver la tremenda oportunidad que tenemos para aprovechar el petróleo venezolano como una herramienta estratégica para salir de este régimen de ratas. Porque el problema no es quitarnos estos sarnosos chavistas. El problema es que políticamente tenemos que plantear una oferta lo suficientemente atractiva para que todo el petróleo que se pueda producir en Venezuela y ser exportado a los Estados Unidos para aumentar el caudal y bajarle el precio al crudo en los Estados Unidos y bajarle la gasolina al ciudadano americano, esa debe ser nuestra apuesta. Y si logramos hacer esa apuesta, pero no con la reflotación de PDVSA, hay que olvidarse de esa mierda que es PDVSA. Lo que hay que plantear claramente es que a Venezuela vaya a invertir Exxon, Mobil, Chevron, Phillips 66, Texaco y los que quieran sacar petróleo, y además meter en esa vuelta al ahorro venezolano.
Si nosotros planteamos eso para que todo el que desea pueda sacar petróleo, podemos darle por lo menos 4 o 5 años de ventaja al catire, que es lo que necesita para bajar el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque una cosa es que el catire desligó todas las trabas que habían sobre el petróleo de esquistos, pero para poder producir el petróleo que necesita va a tomarle 2 o 3 años. Y para poder explotar el petróleo en Alaska necesita también como 2 o 3 años. Y nosotros estamos a tiro de fusil, apenas a 1000 y pico de millas, a 3 días en barco para despachar todo el crudo que necesiten los americanos para bajar esa vaina. Si eso es la oferta de la señora Machado, ella no tiene que decirle más nunca que le quiten al sinvergüenza del bigotón, porque el mismo catire le dice al Comando Sur: sácame esa pecueca, porque tengo el negocio con esta señora. Y es por eso que lo que nos queda es animar a la señora a que le eche el lápiz y afine la oferta, porque esto es plata, esto es energía. Calcule usted que Guyana tiene mejor apalancamiento en la Casa Blanca, que no tiene sino el 10% del petróleo venezolano, y con esa mierda tiene más capacidad de cabildeo y músculo que nosotros, que tenemos de las reservas más importantes que hay, pero además que las tiene cerca de los Estados Unidos. Eso es lo que hay que aprovechar en Venezuela. Pero lamentablemente hay un poco de genios que acompañan a la señora, que están pensando en unos carguitos peorros en PDVSA en vez de pensar en grande. Y pensar en grande es que Venezuela haga mucha plata, que la gente eche pa'lante, que se generen empleos y que nos quitemos estas pecuecas comunistas y las ratas castristas. Ese es el objetivo que tenemos que tener los venezolanos. Bueno, hermano, se me cuida y ya sabe, pilas con el WhatsApp, no lo vayan a guisar. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.